Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos gusta chismear, analizar y sobre todo, pasar un buen rato. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que Dios mío, ha estado en boca de todos, ha generado ríos de tinta y ha hecho suspirar a muchísimos fans. Sí, señoras y señores, vamos a hablar del bombazo, del escándalo, del romance, del Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Y bueno, como suele suceder, la química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance fuera de la ficción no se hicieron esperar. Y tampoco se hicieron esperar las confirmaciones. La pareja, para deleite de sus seguidores, oficializó su relación. Ahora bien, la historia de Kerem y Hande ha tenido sus idas y venidas. Hemos visto fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Desde escapadas a las playas de las Maldivas, donde las publicaciones en redes sociales nos mostraban una pareja radiante y enamorada, hasta románticas cenas en lujosos restaurantes de Roma, donde la prensa capturaba momentos de complicidad y felicidad. Sus fans, ávidos de noticias y detalles, se alimentaban de cada imagen, de cada palabra, de cada gesto que delataba su amor. Pero también hemos sido testigos de silencios, de especulaciones sobre crisis, y finalmente, la noticia que a muchos les partió el corazón, su ruptura. Y es precisamente sobre esto, y sobre las declaraciones de una figura pública muy relevante, que vamos a hablar hoy. Concretamente vamos a analizar las palabras de un actor famoso. Un actor que ha trabajado con Kerem Bürsin. Un actor que conoce de primera mano la situación. Y este actor, para nuestra suerte, ha revelado lo que piensa de todo este asunto. Pero antes de sumergirnos en las declaraciones de este actor, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series turcas, si disfrutan de los chismes de celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido. Gracias. Así que si eres nuevo por aquí, no dudes en unirte a nuestra comunidad. Aquí analizamos a fondo las últimas noticias del mundo de las series turcas, destripamos los dramas más jugosos y, por supuesto, comentamos las relaciones sentimentales de nuestros actores favoritos. Así que no te lo pierdas. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El actor en cuestión, que ha hablado abiertamente sobre el romance Kerem-Hande es Murat Boz. Sí, lo escucharon bien, Murat Boz. Para aquellos que no lo conozcan, Murat es un cantante y actor turco muy famoso, con una larga trayectoria en la industria. Sus canciones han encabezado las listas de éxitos, y sus actuaciones en películas y series han sido aclamadas por la crítica y el público. Es una figura muy querida en Turquía, conocido por su carisma, su talento y su buen humor. Y además ha tenido la oportunidad de trabajar con Kerem en diferentes proyectos. Por lo tanto, su opinión tiene un peso específico, ya que conoce a Kerem y, de alguna manera, ha podido observar la situación desde una perspectiva cercana. En una entrevista reciente, Murat Boz fue preguntado directamente sobre la relación de Kerem y Hande. Inicialmente el actor se mostró un poco reticente, entendible, ya que hablar sobre la vida privada de otros puede ser un territorio delicado. La privacidad de las celebridades es un tema que genera mucho debate y Murat, con su larga experiencia en el mundo del espectáculo, sabe muy bien la importancia de respetar los límites. Sin embargo, tras insistir un poco, Murat compartió sus impresiones con mucho tacto y respeto. Lo primero que destacó Murat fue la profesionalidad de Kerem y Hande. Según él, ambos son actores muy dedicados a su trabajo y que, a pesar de las circunstancias personales, siempre han mantenido una actitud profesional en el set. Kerem es un gran profesional, un hombre muy entregado a su trabajo. Siempre llega puntual, se prepara a fondo sus personajes y está dispuesto a colaborar con el equipo. Es un placer trabajar con él. Y Hande también. Son muy talentosos y siempre dan lo mejor de sí mismos, afirmó Murat. Subrayó la capacidad de ambos para separar su vida personal de su trabajo, una cualidad esencial en el mundo del entretenimiento, donde la presión y la exposición mediática pueden ser abrumadoras.
Destacó cómo incluso en momentos difíciles, siempre se mostraron comprometidos con su labor, entregando interpretaciones impecables y manteniendo una actitud positiva en el set. En cuanto a la relación en sí, Murad no quiso entrar en detalles, pero sí dejó entrever que, para él, la ruptura fue una pena. Es una lástima cuando las relaciones no funcionan, especialmente cuando se ven con tanta pasión y cariño. Ver el amor que se profesaban en sus redes sociales, la complicidad que tenían, era algo muy bonito. Pero la vida es así, a veces las cosas no son para siempre, comentó el actor. Sus palabras reflejan una empatía sincera y una comprensión profunda de las complejidades de las relaciones humanas. Entendió que a pesar del dolor que pudo haber causado la separación, es algo que sucede y que forma parte del ciclo natural de la vida. Pero lo más interesante de las declaraciones de Murad fue su visión sobre cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar a una relación. Estar en el ojo público, ser constantemente juzgado y observado, es muy difícil. La presión es enorme. Y eso puede influir, para bien o para mal, en una relación, explicó Murad. En el caso de Kerem y Hande creo que la atención mediática fue intensa. La prensa los perseguía, los fans comentaban cada uno de sus movimientos en las redes sociales. Eso, sin duda, puede afectar a la dinámica de una pareja, añadió. Con estas palabras, Murad puso el foco en un aspecto crucial de la vida de las celebridades, la constante vigilancia de los medios y el escrutinio público. Señaló que la presión de ser siempre perfectos, de mantener una imagen impecable y de lidiar con los rumores y las especulaciones, puede ser abrumadora y, en muchos casos, perjudicial para una relación. Murad también hizo hincapié en la importancia de respetar la privacidad de las personas involucradas. Es importante respetar el espacio de cada uno, no especular, no juzgar. Ellos son personas con sentimientos, con una vida personal. Y merecen que se respete su intimidad, dijo Murad, demostrando una gran sensibilidad y madurez. Sus palabras son un recordatorio esencial de que, detrás de las figuras públicas, hay seres humanos con derecho a la privacidad y a la felicidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y a evitar los juicios precipitados, especialmente cuando no conocemos todos los detalles de una situación. En resumen, las palabras de Murad Boz nos ofrecen una visión más humana y realista de la relación Kerem-Hande. No solo nos revela su profesionalismo y talento, sino también cómo la presión mediática puede influir en una relación. Además, su discurso sobre el respeto a la privacidad es un recordatorio importante para todos nosotros. ¿Pero qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Kerem y Hande son profesionales muy dedicados y talentosos. Que a pesar de las circunstancias, siempre han mantenido una actitud profesional. Su compromiso con su trabajo, su capacidad para dejar de lado las emociones personales y su dedicación al público son cualidades que merecen ser reconocidas. En segundo lugar, que la ruptura fue una pena, pero que es algo que lamentablemente ocurre. Las relaciones, incluso las más apasionadas y mediáticas, a veces llegan a su fin. Es importante recordar que el amor no siempre es eterno y que las separaciones son parte de la vida. Y en tercer lugar, que la fama y la exposición mediática pueden ser un factor muy influyente en una relación. La presión de ser observados constantemente, de lidiar con los rumores y de mantener una imagen pública puede ser muy difícil de sobrellevar. La fama puede ser una espada de doble filo, por un lado, abre puertas y oportunidades, pero por otro, puede afectar la vida personal y las relaciones. Ahora bien, estas declaraciones de Murad Boz no son las únicas que hemos escuchado en relación a este tema. A lo largo de estos meses hemos podido leer y escuchar infinidad de rumores, especulaciones y análisis sobre la relación de Kerem y Hande. Desde las supuestas razones de la ruptura, hasta las posibles nuevas parejas de ambos actores. Hemos sido testigos de un torbellino de información, muchas veces contradictoria, que ha alimentado la curiosidad y la especulación de los fans. Sin embargo, creo que las palabras de Murad Boz son especialmente valiosas, porque nos ofrecen una perspectiva más cercana y, sobre todo, más respetuosa. Nos brinda una visión menos sensacionalista y más centrada en la humanidad de los involucrados. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, Kerem y Hande son personas, con sentimientos y una vida personal. Y como tal, merecen respeto y privacidad. La presión mediática es enorme y a veces puede ser difícil de sobrellevar. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el interés, pero es fundamental mantener la empatía y la consideración.
Por eso es importante ser empáticos y evitar especulaciones y juicios precipitados. Hay que recordar que sus vidas privadas son suyas y que tienen derecho a decidir cómo quieren vivirla. En cuanto al futuro de Kerem y Hande, solo el tiempo lo dirá. Ambos son jóvenes, talentosos y con una gran trayectoria por delante. Esperemos que ambos encuentren la felicidad, tanto en el ámbito personal como profesional. Y por supuesto que sigan regalándonos su talento en la pantalla. Es un deseo común de los fans y una esperanza compartida por aquellos que valoran su trabajo y su dedicación. Es importante mencionar que después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Hande, por su parte, también ha estado muy activa, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalidad, lo cual es de admirar. Y por supuesto sus seguidores han estado ahí, apoyándolos incondicionalmente. La fidelidad de los fans es un factor crucial en la vida de las celebridades, y Kerem y Hande han sabido construir una base sólida de seguidores que los acompañan en cada paso de su carrera. En el mundo de las series turcas, las relaciones entre los actores son un tema recurrente. La química en pantalla, la convivencia en el set y la exposición mediática son factores que inevitablemente influyen en la vida personal de los actores. Y a veces esto genera rumores, especulaciones y, en algunos casos, romances reales. La magia del cine y la televisión a menudo trasciende la ficción, y la cercanía y la complicidad entre los actores pueden despertar sentimientos genuinos. El caso de Kerem y Hande es un claro ejemplo de esto. Su química en Love is in the Air fue tan palpable que los rumores de un romance fuera de la ficción no se hicieron esperar. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la pasión que transmitían en cada escena conquistaron los corazones de millones de personas. Y aunque la relación finalmente terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Pero lo más importante es que, a pesar de los altibajos, Kerem y Hande han demostrado ser grandes profesionales. Han sabido mantener la compostura, concentrarse en su trabajo y seguir adelante con sus carreras. Y sobre todo han demostrado ser personas, con sentimientos y con una vida personal. Y eso es algo que debemos respetar. El respeto a la individualidad y a la privacidad es esencial, especialmente en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Así que para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escucharme y por compartir su tiempo conmigo. Espero que les haya gustado este análisis sobre las declaraciones de Murat Boz y sobre la relación Kerem-Hande. Recuerden que pueden dejar sus comentarios abajo, contarme qué opinan, qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada semana subo contenido nuevo sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis de actualidad. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.